Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda vuestro profesor Dani Daniel Sayupa y les da la bienvenida a esta semana de trabajo número 24. En esta semana trabajaremos un tema muy especial, complementando el trabajo de la clase anterior. Para ello, mis estimados estudiantes, prestemos mucha atención al trabajo. El título de esta semana lleva como nombre Elaboramos un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Como bien, la clase anterior estuvimos trabajando acerca del artículo de opinión, hemos leído un artículo de opinión y reconocido sus partes. En esta clase del día de hoy vamos a elaborar y culminar la elaboración de este artículo de opinión. El propósito de esta sesión es comprender los procesos para elaborar un artículo de opinión, considerando sus características y su estructura. Como bien lo dice el propósito, vamos a comprender el proceso para elaborar un artículo de opinión, considerando, teniendo en consideración las características de un artículo de opinión y la estructura que tiene. Por supuesto que la clase anterior ya lo hemos trabajado. Pero en este momento vamos a recordar un poco acerca del artículo de opinión. El artículo de opinión, estimados estudiantes, es un texto en el que una persona conocedora de un tema expresa su forma de pensar con argumentos que la sustentan. En otras palabras, el artículo de opinión es un texto en el cual una persona expresa su forma de pensar, da su opinión acerca de un tema en particular, pero para ello va a usar argumentos para convencer al destinatario. Como sabemos muy bien, todo texto argumentativo, el propósito es influenciar, convencer, cambiar la forma de pensar, hacer que actúen de una manera determinada. Eso es el propósito de un artículo de opinión. Vayamos ahora a recordar un poco acerca de la estructura de un artículo de opinión. En el texto que estamos, en un texto, un artículo de opinión tiene cinco partes, cinco partes. La primera parte es el título, ¿no? Este indica sobre qué va a opinar el autor. ¿Por qué sobre qué va a opinar? En otras palabras, viene a hablarme en el título, ya me habla acerca del tema, o sea, sobre qué va a opinar. Si va a opinar, por ejemplo, sobre la pelea de gallos, ¿no? Entonces en el título ya lo va a mencionar. Pelea de gallos, muerte sangrienta, podría ser, ¿no? Entonces el título ya me ayuda, ya me da una guía de qué va a hablar el autor en ese artículo de opinión. Por eso que en el título tiene que escoger si debe ser atractivo, debe invitar a la lectura a la persona que lo lea. La introducción. La segunda parte es la introducción. En esta parte se da a conocer una información relevante, pero breve sobre el tema, ¿no? Yo puedo hablar acerca del tema que yo anticipadamente me he informado y he averiguado. Entonces puedo mencionar aspectos importantes acerca del tema. 3. Parte muy importante que es la opinión o postura también llamada o tesis. Es la idea o postura que el autor tiene sobre el tema. La opinión puede ser a favor o en contra. Tomando el ejemplo anterior, hablando acerca de la pelea de gallos, donde los gallos pues mueren, ¿no? Se les ponen navajas en sus patas, pelean y donde el ganador es aquel que mata al otro gallo. En esta situación muchas personas están en contra, ¿no? Alegando de que es una actividad salvaje, pero también hay otras personas que están de acuerdo,
con esta práctica de pelea de gallos porque creen que es una actividad, es una tradición, es una costumbre que se realiza. Entonces, una persona puede escribir un artículo de opinión estando de acuerdo con la pelea de gallos, así como también otra persona puede escribir un artículo de opinión dando a conocer su postura o su opinión estando en contra de esta actividad. Entonces, esto va a depender mucho de la persona. Como habíamos dicho, el artículo de opinión es un texto en la que la persona expresa su forma de pensar. Entonces, que puede ser a favor o puede ser en contra. Luego tenemos como cuarto elemento tenemos la argumentación. Esta parte es muy importante y va a ir de la mano de la opinión. ¿Por qué? Porque la argumentación es el conjunto de razones que el autor va a expresar para demostrar y defender su opinión. O sea, si yo estoy en contra de la pelea de gallos, entonces tengo que demostrar que esta actividad es mala, es negativa. Para eso voy a tener que usar argumentos, razones, para convencer al público de que no vaya a este tipo de actividades o que no forme parte de este. ¿Me entienden? Entonces, ahora ustedes me preguntarán, ¿cuántos argumentos serán necesarios? Lo suficiente para que la persona quede satisfecha y convencida. ¿Ya? Luego tenemos por último la conclusión. Es la parte en la que el autor repite su opinión con otras palabras. ¿Para qué? Para reforzarla. Asimismo, también va a hacer un resumen de todos los argumentos que ha mencionado, pero de manera corta, resumida. Bien, querido estudiante, ya hemos recordado aspectos importantes del artículo de opinión. Ahora es el momento de planificar tu artículo de opinión, a través del cual tú vas a poder expresar lo que piensas, lo que opinas sobre un hecho sucedido en tu comunidad o algún tema que te interese. ¿Ya? Entonces, está muy fácil, querido estudiante, esta actividad. Solo hay que ponerle ganas y entusiasmo. Bien, para que podamos entender un poquito más, a continuación te presento un pequeño texto, un pequeño cuento, que nos va a ayudar de base para poder redactar nuestro artículo de opinión. Para ello te pido por favor que lo leas y respondas las preguntas que a continuación te voy a presentar. Si observamos, tiene como título ¿Qué pasó en la laguna? Es uno en forma de pregunta. ¿Sobre qué creen que va a tratar este texto? Muy bien. Va a hablarnos, como dice, va a hablar el texto sobre la laguna. Así que te invito en estos momentos, no lo puedo leer porque el tiempo es corto y si me paso a leer va a pesar más el video y no voy a poder enviarte. Así que en imágenes ya podemos ver quiénes son los personajes y sobre qué va a tratar en este texto. Bien, una vez que hayas leído, tienes que responder estas 8 preguntas. Ahí lo tienes. Así que si es que algo no entiendes, algo no comprendes, vuelve a leer el textito para que tú puedas comprender de mejor manera y se te sea fácil de responder estas preguntas. Bien, para poder ahora a continuación te voy a guiarte, voy a darles el proceso de elaboración. Para ello vamos a tomar como tema la laguna, el mismo cuento referente al mismo cuento. ¿Ya? Yo quiero que tú te imagines que esta situación está pasando realmente en una laguna cerca a una ciudad. ¿Ya? Para ello, imagínate que tú vives en una ciudad y que hay una laguna muy cerca
y que los pobladores, las empresas, las fábricas están contaminando esta laguna. ¿Ya? Así es que, estimados estudiantes, centrémonos en esta situación, sobre el cual tú vas a expresar tu forma de pensar acerca de la contaminación a una laguna. Y al mismo tiempo vas a sustentar tus ideas con argumentos. Así que, querido estudiante, comencemos a escribir y planificar nuestro artículo de opinión. Lo primero que necesitamos es escoger nuestro tema. Como ya les había mencionado, el tema va a ser sobre la contaminación de una laguna. ¿Ya? Como acá al costado tenemos una imagen, una laguna. Ya sé sobre qué voy a hablar. Lo siguiente que yo tengo que hacer es investigar acerca de este tema. ¿Ya? Una vez, por supuesto, que en la clase anterior ya te había pedido que tú averigües, investigues acerca de ello. ¿Verdad? Así que ahora vamos a continuar el trabajo y la tarea que se te ha pedido. Lo primero es que ya tienes tu tema, debes pensar qué título le vas a poner. ¿Ya? ¿Qué título le pondrás al artículo? Recuerda que debe ser atractivo y que invite a leer. Te sugiero algunos posibles títulos. Por ejemplo, La laguna necesita nuestro apoyo. O también podría ser Rescatando nuestra laguna. O como también podría ser Desaparición del hombre como solución. Como sabemos muy bien, estimado estudiante, muchas veces desaparecemos nuestro medio ambiente y es causa muchas veces del hombre, ¿no? Pongámonos y centrémonos en cómo podemos dar a conocer esta situación y tratar de convencer al público a que no contamine nuestros espacios naturales, como es en este caso la laguna. Una vez que ya tienes tu título, ya has escogido posiblemente cuál va a ser tu título, vas a comenzar a redactar tu introducción, que va a ser el primer párrafo de tu artículo de opinión. Y tú te preguntarás, ¿qué cosa voy a hacer aquí? Aquí debes de presentar una información relevante acerca del tema. ¿Y cuál es el tema? La laguna. Pero debe ser breve, ¿ya? Sobre el tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrías decir acerca de la laguna? Igual te sugiero algunas ideas, por ejemplo. Una laguna es un depósito natural de agua generalmente dulce, de menores dimensiones, sobre todo en profundidad. Otra idea que podría mencionar acerca de la laguna puede ser que son ecosistemas por sí mismas, albergando gran cantidad de fauna y flora y visitadas por multitud de especies. Entonces, estas dos ideas podrían funcionar muy bien como introducción. Dentro de la introducción se encuentra la opinión. La opinión, aquí ya presentas tu idea, tu postura que tienes acerca de la laguna, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué opinas sobre la laguna? No va a responder a eso. En esta parte es fundamental, amigo estudiante, que expreses si estás a favor o en contra de la contaminación ambiental de la laguna. Entonces, por ejemplo, te dejo algunos ejemplos. Si estás a favor, dices, ¿no? Considero que el crecimiento de población y su desarrollo hace necesario usar los espacios naturales, ¿no? Entonces, muchas personas piensan, por ejemplo, que como desarrollo es necesario y que muchas veces se llegue a contaminar o a ensuciar o perjudicar nuestros espacios naturales. Eso si estás a favor. Si estás en contra, dirás que, como yo lo estoy planteando,
y que va a servir como ejemplo, pienso que la laguna está siendo maltratada y quedando desértica. ¿Ya? La opinión va a estar junto con la introducción. Una vez que yo ya he escribido la introducción y he dado mi opinión, viene la segunda parte de un artículo de opinión, que viene a ser la argumentación. Esta parte es muy importante y fundamental, porque aquí vas a expresar el conjunto de razones por lo que estás en contra de la contaminación ambiental de la laguna. Aquí debes usar toda la información que has averiguado, qué causas, qué consecuencias trae del contaminar nuestra laguna. ¿Para qué? Para defender tu opinión. Entonces, como ejemplo, yo te pongo el día de hoy. Esta va a ser nuestra opinión y esta es la que vamos a defender con los argumentos. Entonces, ¿cuál es la postura que yo tengo? Pienso que la laguna está siendo maltratada y quedando desértica. Esta idea tengo que defenderlo. ¿Con qué? Con los argumentos. Por ejemplo, yo he escogido 5 argumentos. El primer argumento que yo he escogido está relacionado a esta imagen. ¿Qué podemos ver? Podemos ver desechos, plásticos, botellas en la laguna. Entonces, pero ¿cómo se presenta esto? Vamos a ver. Mi primero, que existen vecinos y visitantes que acuden a pasear a la laguna de Urcos, llevan comida y productos, no teniendo la educación de llevárselos y guardarlos en los tachos de basura, por lo cual generan una contaminación y muchos de ellos van a parar ¿a dónde? A sus aguas, lo cual contamina el agua y contamina a los animales que viven dentro de ella, ¿no? Este vendría a ser mi primer argumento. El segundo argumento es que hay personas, dice, hay personas de mal vivir, como adolescentes u otras personas, que lo usan como espacio para ¿qué? Para beber bebidas alcohólicas o drogarse, ¿no? Como podemos ver en la imagen aquí atrás. Entonces, lo cual hace que este espacio de la laguna se convierta en un lugar peligroso. Y para decirles, dar como ejemplo, que ha habido muchos asaltos en estos lugares por las tardes, así que tengamos mucho cuidado. El siguiente ejemplo son los incendios forestales, donde personas inescrupulosas queman la totora, ¿no? Queman la totora de esta manera perjudicando a la fauna y flora de nuestra laguna, donde mueren una cantidad enorme de especies, como son patos, ¿no? Y demás animales, por más pequeños que sean, cumplen una función importante en este ecosistema de la laguna. Como tercer argumento, es que a causa de la contaminación, a causa de que la población va creciendo y va invadiendo espacios naturales, animales que antes migraban a esta laguna ahora ya no lo hacen. Por lo cual, esta idea va a acompañar o apoya la idea de que la laguna se va quedando desértica, cada vez más sin especies. Y por último, es que nuestras autoridades no contratan a especialistas para el cuidado y protección de este espacio, de este recurso natural que cuenta nuestra provincia de Quispicanchi, en este caso nuestro distrito de Urcos. Yo he escogido en este caso 5 argumentos, los cuales están aquí. Entonces, lo primero es que ustedes en este caso, van a elegir sus argumentos. Y una vez que ya lo hayan elegido, lo dan a conocer y lo pueden ampliar dando ejemplos, ampliando, comentando, opinando de cómo
efectivamente este argumento ayuda a tu qué, a la tesis o a la opinión que tú estás dando. En este caso, que mi tesis o mi opinión es que la laguna está siendo maltratada y quedando desértica. Entonces, si nos damos cuenta, los 5 argumentos apoyan esta opinión. Y por último viene la parte de la conclusión. En esta parte debes repetir tu opinión, dando como verdadera, ¿ya? Pero con otras palabras para reforzarla. Asimismo, debes hacer un resumen de los argumentos, pero de manera resumida. Para de esta manera reforzar la idea o la opinión que tú quieres dar a conocer o convencer. Por ejemplo, podrías decirlo de la siguiente manera. Por todo lo mencionado anteriormente, nos damos cuenta que verdaderamente nuestra hermosa laguna de Urcos está siendo maltratada y quedando desértica por la acción humana, contaminación por residuos, ser guarida de personas de mal vivir, aves que ya no migran a esta laguna y el abandono por parte de la autoridad local. Si te das cuenta, aquí estoy repitiendo nuevamente mi opinión. Y aquí, y después estoy haciendo un resumen de los argumentos que yo he propuesto para convencer. Para que de esta manera diga efectivamente a las personas que realmente nuestra laguna necesita ayuda. ¿De quién? De toda la población. Bien, querido estudiante, hemos llegado a la parte final. Ahora, el trabajito que tú tienes es cumplir con el producto. ¿Cuál es tu producto? Escribir tu artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable de los recursos. Ya en la clase anterior habíamos mencionado sobre qué recursos tú puedes escribir tu artículo de opinión. Una vez que hayas terminado tu artículo, envía una copia o fotografía a tu profesor y luego ese mismo trabajo guárdalo en tu portafolio. Y con eso ya habrás terminado. Te deseo todo lo mejor para que tú puedas completar este trabajo. Cuídate y buena suerte.